Bueno, mi nombre es Dulce María Rosario y junto a mi compañera Rosibel Sanguino le vamos a hacer una pequeña exposición sobre qué es la comunicación. Primero que todo, la comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción y el resultado de comunicarse. Esta es una acción necesaria, ya que si no existiese nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. Esta, claro está, tiene su importancia, es esencial en la vida. Sin ella, pues no podríamos expresar nuestras emociones ni disfrutar de las experiencias compartidas durante el desarrollo de la vida. Sin darnos cuenta, mantenemos una comunicación constante sin necesidad de tener que estar hablando con alguien. Es decir, desde que nos levantamos podemos ver diarios, revistas, televisión, entre otros, y estamos manteniendo una comunicación. Los elementos de la comunicación está el código, el sonido, el mensaje, el emisor, el contexto, el canal, el receptor y la retroalimentación. Los niveles de la comunicación. Está masiva, organizacional, interpersonal, intrapersonal y grupal. La masiva es la que se da en grupos muy grandes por medio de los medios de comunicación. Por lo general, pues hay un emisor y una gran cantidad de emisores. Ejemplo, un informe de gobierno. La organizacional es la información, es decir, el mensaje que se da dentro de una organización. La comunicación organizacional pues es muy importante, ya que dentro de ella se pueden cumplir las actividades diarias de una empresa. La intrapersonal es cuando te comunicas con otra persona cara a cara, es decir, pues hay un contacto físico y se usan los 5 sentidos, por ejemplo, cuando hablas con tu pareja sobre un tema trivial. La intrapersonal es la comunicación que es con uno mismo. Un ejemplo sería pues cuando estamos a punto de dormir y comenzamos a hablar con nosotros mismos acerca de lo que hicimos bien o mal durante el día. Y por último, la grupal, que se da entre 3 o más personas que buscan un mismo fin. Por ejemplo, una junta de grupo de trabajadores dentro de una misma empresa. Ahora bien, la lengua. La lengua es la capacidad que tiene el ser humano de expresarse a través de un sistema de comunicación integrado por signos orales y escritos que forman parte de un contexto lingüístico determinado. Es decir, el poder de hablar marca la diferencia en la propia humanidad del ser humano, que es capaz de hacerse entender y de establecer relaciones con los demás, no solo por medio de la palabra, sino también por medio de los signos gestuales. Ahora bien, la comunicación animal. La comunicación animal se basa en el uso de las señales sonoras, visuales y olfativas, a modo de signos para señalar a un referente o un significado diferente de dichas señales. Dentro del lenguaje animal están los gritos de alarma, el lenguaje de las abejas, entre otros. Ahora bien, la morfosintaxis. La morfosintaxis estudia el sentido de una oración a través de los elementos que la componen y las reglas que se deben cumplir en la lengua. La morfología se encarga únicamente de evaluar la forma de cada elemento lingüístico de la oración, señalando el tipo de la palabra al que corresponde, es decir, el verbo, el sustantivo, adjetivo, entre otros. Y por su parte, la sintaxis determina la función de cada elemento dentro de esa oración y pues finalmente, al evaluar la oración desde su morfosintaxis, se puede establecer su sentido, tomando en cuenta ambas perspectivas. Y pues esta corresponde a una rama de la gramática que, claro está, une tanto a la morfología como a la sintaxis. Ahora, el lenguaje humano. Este es el sistema de símbolos vocales arbitrarios mediante el cual los miembros de una sociedad se comunican e interactúan entre sí. Se trata, en pocas palabras, del más eficiente sistema de comunicación del que los seres humanos disponen, ya que es por decirlo así, el vehículo principal mediante el que se expresa tanto el significado como el pensamiento. Ahora, la morfología. En lingüística, la morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y expresar el funcionamiento y el significado de las variaciones
de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua. En este sentido, la morfología cumple tres funciones específicas. Primero, categoriza las palabras de acuerdo con su función, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, entre otros. Segundo, estudia las variaciones de su forma, es decir, sus flexiones. Y por último, explica los procesos que intervienen en la derivación y composición de las palabras. Ahora los dejo con mi compañera Rosibel Sanguino, hablando de la oración según la actitud del hablante. Gracias. Mi nombre es Rosibel Sanguino y seguido de la información de la comunicación está la oración según la actitud del hablante. En este se encuentran las enunciativas, las exclamativas, las interrogantes, las imperativas, las desiderativas, las dubitativas o de posibilidad. Las enunciativas son oraciones que simplemente informan de un hecho, a su vez pueden agruparse en afirmativas o negativas. Las exclamativas son oraciones en las que se expresa emoción o en las que se quiere enfatizar el contenido del mensaje. Y las interrogativas son oraciones que formulan una pregunta. Dicha pregunta puede ser directa o indirectamente. La oración simple. Esta es la que está formada por un solo verbo, en comparación con la compuesta que está formada por más de un verbo. Toda oración simple está formada por el sujeto que puede venir expresado en la oración o ser omitido, y por el predicado formado a su vez por el verbo más el complemento oracional que le acompaña. Partes de la oración. El sujeto. Cuando hablamos de sujeto hacemos referencia a la persona, animal u objeto que realiza la acción que indica el verbo o de quien se dice algo o se habla de él. Los tipos de sujetos son explícito o expreso, táctico u omitido, indeterminado, agente, paciente, causativo y compuesto. Yo le voy a explicar el específico, que es el sujeto que sí aparece en una oración. El táctico, que es aquel que no aparece en la oración pero se sobreentiende. Y el indeterminado no se puede determinar ya sea por desconocimiento o porque se busca ocultar. El predicado es aquella parte de la oración que nos ofrece información acerca del sujeto. El núcleo del predicado es el verbo, que nos indica la acción que realiza el sujeto. Los tipos de predicados son predicado verbal, predicado nominal, predicado adverbial, verboidal, simple y compuesto. El verbal es el que se compone del verbo y una serie de complementos donde el predicado expresa una acción o un estado que afecta al sujeto. El verbo no puede ser uno de estos, ser, estar o parecer. También se conoce ya que el verbo no es copulativo. El nominal se compone de un verbo copulativo, ser, estar o parecer, su atributo. Partes variables de una oración. Existen partes que se pueden variar dentro de una oración, el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre y el verbo. El sustantivo es la palabra que se utiliza dentro de una oración para nombrar a personas, animales u objetos. Es el núcleo del sujeto y se puede variar su género y núcleo. Ejemplo, José, gato. El adjetivo suele acompañar al sustantivo para determinarlo o calificarlo. Por ejemplo, libro grande, coche bonito. El artículo es la palabra que determina el género y el número de sustantivos de una oración. Por ejemplo, las bicicletas y el monopatín. Partes invariables de una oración. Está la preposición, el adverbio, la conjunción y la interjecución. La preposición es una palabra que no tiene ni género ni número y que se usa con el fin de relacionar palabras. Por ejemplo, tengo un regalo para José. El adverbio se usa para intensificar un adjetivo o un verbo. Por ejemplo, María comió muy deprisa. La conjunción se usa para unir oraciones o palabras. Ejemplo, José y María se van de vacaciones. Y la interjecución se usa para mostrar estados de ánimo y sujetos repentinos. Ejemplo, ay, me he pinchado. La síntesis es la parte de la gramática que estudia la forma que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como las sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de ellas. A través de la síntesis se estudia
cómo están construidos los tipos de oraciones según el orden y el modo en que se relacionan las palabras dentro de una oración o las oraciones a fin de expresar el contenido de un discurso o concepto de manera clara y coherente. La síntesis tiene como principal función analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresados de manera correcta para que puedan llegar al mensaje que se desea transmitir. Por ello, la síntesis es el estudio que realiza en todas las lenguas a fin de estudiar el orden correcto de las palabras y definir las reglas gramaticales que se deben cumplir a fin de que las personas puedan expresar sus ideas. Gracias.